Bien, bueno, entonces vamos a seguir con este estudio que empezamos la semana pasada, un estudio de liberación, y espero que sea de bendición para todos los que nos están escuchando, ya sea aquí o en sus casas. Así que vamos a dar seguimiento a donde nos quedamos, ¿verdad? Entonces yo les pido, ¿verdad?, que vayan conmigo. Vamos a irnos a la página 24 de este manual que estamos siguiendo de liberación. En la página 24 vamos a hablar acerca del hijo pródigo. Estamos en el mismo capítulo, ¿verdad?, en el cual estábamos hablando acerca del arrepentimiento, que es algo que debe de venir acompañado para poder ser parte de esta liberación. Yo les pido que vayan conmigo a Lucas capítulo 15, versos del 17 al 19. Y en esta parte de la Biblia vamos a encontrar la historia del hijo pródigo. Amén. En la historia del hijo pródigo aparecen ciertas pausas, ¿verdad?, o pautas que nosotros podemos entender que se refieren a un arrepentimiento genuino. Hay que entender que Dios, ¿sí?, busca un arrepentimiento genuino. A veces el arrepentimiento, o a lo que nosotros llamamos arrepentimiento, no lo es, hermanos. A veces nosotros pensamos que podemos recurrir a estar disculpándonos y pidiéndole perdón a Dios cada 5 minutos. Yo no dudo, Dios puede hacerlo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por algún momento en el que tenemos que estar, ¿verdad?, viendo la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Y la verdad es de que no tiene nada de malo, pero lo que Dios busca en realidad es un cambio en la actitud del ser humano. Entonces yo quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 15, verso del 17 al 19, y vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de los jornaleros. Déjeme decirle, si quiere que se lo diga de una manera al vocabulario moderno, déjeme decirle que le cayó el 20. ¿Sí? A veces el pecado nos tiene sumidos en la ignorancia. A veces el pecado y nuestra manera de vivir no nos deja ver la realidad. Y esta es la situación que le pasaba al hijo pródigo. Yo creo que al principio él estaba consciente, ¿verdad?, de que su papá tenía dinero, de que podía, ¿verdad?, alguien ayudarle. Pero el pecado había hecho ya tanto daño en su mente, la culpa lo había alejado tanto de la realidad que se le había olvidado. Y tuvo que tocar fondo, tuvo que ver un lado muy oscuro en el cual, ¿verdad?, llegó a comer comida inmunda. Yo no sé, ¿verdad?, a lo mejor algunos de nosotros ya hemos tocado fondo en algunas áreas, ¿verdad? O a lo mejor antes de Cristo tocamos fondo en algunas áreas. Pero incluso dentro del cristianismo, hermano, incluso ya viniendo a la iglesia, hay problemas que nos llevan hasta el fondo. Hay problemas que sentimos que no vamos a poder salir adelante. Hay problemas a los cuales no le hallamos la salida. Y pensamos, así me voy a morir porque no va a cambiar, ¿verdad? Así me voy a quedar, este problema que tengo va a seguir igual, esta situación en la que yo vivo va a seguir igual y no va a cambiar mi vida. Déjame decirte que sí hay una manera de cambiar. Cuando el hijo pródigo se vio en una situación deplorable, él tuvo que analizar, y estando ahí, Dios abre la mente del hijo pródigo y le dice, le hace entender, acuérdate, ¿sí? Es todo. Lo que Dios desea es que te acuerdes que sí hay una posibilidad. Y ahí cuando empiezas tú a entender que sí hay una salida a tu problema, es cuando empiezas a reconocer.
Y él reconoció, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si hasta los sirvientes de la casa de mi padre comen mejor que yo. Y a lo mejor no soy digno ya por todo lo que pasó de ir a la casa de papá y tocarle la puerta, pero pues me puedo ir a ofrecer como un sirviente más. Me puedo ir a ofrecer a ver qué puedo hacer, pero que alguien me ayude. Y eso habla de un arrepentimiento. Habla que le dolió haber caído en la situación en la que estaba. Habla del deseo de superar y de dejar esa vida atrás. Pero también habla de humildad. Algo que le había dejado esa vida es que había acabado con el orgullo y con la vanidad y había caído ya en la humildad. Aleluya. Porque él no aspiraba a ir y decirle a su papá, a ver papá, regrésame, ¿verdad? Mi cuarto, regrésame mi casa, regrésame mi auto, regrésame lo que tenía, mi ropa. Él dice, nomás quiero que me dejes comer como uno de tus jornaleros. Es todo. De lejecitos, sin ningún derecho a la familia ni a la casa familiar, solamente como un sirviente. Y sin embargo, dice que el padre, ¿verdad?, hace un cambio. Pero aquí lo importante es él. Y vamos a ver dónde está en realidad la conversión. Ahí la ven ustedes. Quiero que vayan a Lucas capítulo 15, verso 20. Y mire lo que dice aquí. Registra cómo el hombre joven se levantó y dejó su vieja vida. La única manera de que realmente estés arrepentido es de que te levantes y dejes la vida que estás viviendo. Tú quieres ser libre, quieres que la liberación venga a tu vida, tú tienes que dejar lo que estás haciendo. Tienes que levantarte, reconocer el error y déjalo atrás. No podemos seguir comiendo comida para los marranos, hermano. ¿Cuántos les gustan las pocilgas? ¿Sí? ¿Cuántos les gusta la comida de marranos? Los desperdicios. ¿Sí? ¿No? Pues parece que nos lo saboreamos, hermano, y hasta le hacemos... ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no queremos salir de la situación en la que estamos. Nos gusta la esclavitud, nos gusta depender del diablo, nos gusta depender del pecado, nos gusta depender de los problemas cuando nosotros tenemos la libertad en Cristo. No se debe de enseñorear sobre nosotros el problema. Y lo voy a llevar a una cita. Quiero que vaya conmigo a Génesis. Y mire lo que dice Génesis 4. Caín y Abel, fíjense lo que dice aquí, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a darte tu fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín, grande es mi castigo. ¿Sí? Y fíjese lo que dice aquí. Respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y cualquiera, ¿sí? Dice, y le dio señal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿A qué me refiero con todo este castigo, verdad? Que le dijo el Señor. Y aquí es donde yo quiero que usted ponga atención. Porque antes, ¿sí?, de que él viera la consecuencia de este pecado, de una persona no arrepentida, que no tuvo la manera de lograr con éxito vencer el pecado. Ahora retrocedamos para que vean a lo que me estoy refiriendo. Quiero que vaya ahora al verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te ha ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, ¿sí? ¿Y qué dice aquí? Con todo, ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué quiere decir? Fíjense lo que le dice el Señor, porque a veces no entendemos el vocabulario bíblico. Él está diciendo, el pecado está a la puerta y tu deseo va a ser el que quieras pecar, pero te voy a dar poder para que lo venzas, ¿sí? Tú te vas a enseñorear de él, tú tendrás dominio sobre el pecado. Pero aún así Dios se lo estaba advirtiendo. El primer paso fue que no le gustó, ¿sí? Y la segunda es que ya llegó al asesinato. Dios desde este momento le estaba dando, ¿verdad?,
una visión futura. Le estaba diciendo, va a venir a presentarse el pecado. Y si tú le das la puerta, pues vas a cometer el pecado. Pero si no, tú tienes poder para vencerlo. Y esa es la situación. Dios nos dejó a nosotros la autoridad para vencer el pecado. El problema es que no lo queremos hacer. Y esa es la libertad. Que en esta ocasión, este muchacho, la conversión es cuando nosotros logramos vencer ese pecado. Quiero que vaya conmigo a Lucas 15:20. Alguien que lo lea, por favor. ¿Qué dijo? Y levantándose, ¿verdad? Ahora, quiero que vayan conmigo a otra lección, el cual es la justificación y la salvación. Quiero que vaya Juan 3, del 18 al 19. Ahí también lo dice, ¿verdad? El que en él cree, ¿no es qué? No es condenado. ¿Por qué? El que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No ha creído en el nombre del qué? Del unigénito Hijo de Dios. Ok. Entonces, no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que la única manera que tú puedas ser condenado es cuando tú no crees. Cuando no crees que pueda ser posible. Y ahora, yo le quiero preguntar a usted. ¿Usted cree que es posible que Dios le perdone? Amén. ¿Sí? Ahora, fíjate lo que dice más adelante. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Dios te da la salida, te da la oportunidad, como lo hizo con Caín hace un momento cuando lo leímos. Le dijo, ¿por qué decayó tu semblante? ¿Por qué te pones de esta manera? Tú tienes la autoridad para someter ese carácter y esos arranques. Si no lo estás haciendo, es porque entonces tú quieres. En otras palabras, el pecado está presente, pero no tiene la autoridad para venir a nuestra vida, al menos que nosotros se la demos, hermano. Es por eso que Satanás nomás se le conoce como tentador, ¿sí? Viene y te tienta. El que tú caigas, pues ya es de puro gusto, ¿verdad? Y quiero llevarlos a otra cita. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Santiago. Y mire lo que dice. Santiago capítulo 1, verso 13. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado de su propia, ¿qué? ¿Qué le dijo Dios a Caín? De tu deseo. El pecado va a estar ahí y tu deseo va a ser quererlo hacer, ¿verdad? Esa es la concupiscencia, un deseo, una pasión desordenada. Y mire lo que dice aquí. Dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amados míos, no erréis, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que cuando algo malo viene a nuestra vida, no se lo adjudiquemos a Dios. Es consecuencia de nosotros, porque nosotros le dimos cabida al pecado. Entonces, si nosotros ahorita estamos pasando por un momento, ¿sí?, en el cual estamos siendo lazados, porque usted sabe que dice la Biblia que el cazador, ¿verdad?, el lazo del cazador viene, ¿verdad?, y nos laza. Dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a ver a quién va a devorar. Entonces, si tú estás pasando por una situación en la cual estás oprimido, en la cual estás, ¿sí?, siendo atacado, en la cual tú estás pasando por un momento donde te sientes aprisionado, déjame darte una buena noticia. Jesús vino a traer libertad al cautivo. Así que si tú te sientes cautivo, ¿por qué no retrocedes en Lucas al capítulo 4? Y mira lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Quiere decir que hay varios pasos para la liberación. El primero, hermano, aquí nos lo está diciendo los pasos de liberación. El primero nos dice que tenemos que dejar
esta situación en la cual nos encontramos nosotros cautivos, lo primero que hay que hacer es sanar el corazón. Cuando tu corazón está quebrantado, necesita liberación. Cuando tu vida, ¿sí?, está en una situación cautiva, necesita liberación. Cuando tú estás ciego y tu vista está ciega, necesita liberación. Y cuando estás siendo oprimido, necesita liberación. Así que Cristo vino a darte una libertad completa. La situación es, ¿quieres ser libre? Y aquí es donde Cristo hace la pregunta. En una ocasión estaba un hombre que estaba a un lado del estanque de Siloé, ¿se acuerdan? Y Jesucristo le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le dijo el hombre? Es que, Señor, yo no puedo meterme porque otro viene más rápido que yo y se mete. Y cuando el ángel viene y agita el agua, se mete otro y sana. Y yo ya tengo aquí muchos años esperando. Cristo no le dijo, ¿qué quieres? ¿Que te vente al charco? ¿O nos esperamos a que el ángel venga? Cristo le estaba diciendo una pregunta muy simple. ¿Quieres ser sano? ¿Sí? A veces nosotros estamos esperando una circunstancia que me arregle el problema. Estamos esperando que alguien me ayude a salir del problema. Déjame decirte que lo único que te puede sacar del problema es Cristo. Y Él te está preguntando, ¿quieres ser libre? Y si quieres ser libre, entonces solamente cree en Él. Porque ese es el problema, que nosotros decimos mucho Gregre para decir Gregorio. Nos gusta sacarle la vuelta. ¿Sabe por qué? Porque el estarle sacando la vuelta me da más tiempo a que yo siga en la situación que yo quiero estar. Porque muchos estamos donde estamos porque queremos. Dígale a su vecino, estás donde estás porque tú quieres. Fíjate, el día que ya no quieras no tienes que estar ahí. ¿A poco sí o no? ¿Sí? Yo estoy en la situación porque yo quiero, ¿verdad? No es cierto, esto me pasó a mí, yo no lo quería. Pero podemos hacer algo al respecto, ¿sí o no? Mientras que haya vida, hay esperanza. Amén. Quiero llevarlos a Romanos 6, del 16 al 18. Ahí está, pero usted también lo puede buscar si usted lo desea. Pásame el ratón. El ratón. Si quieres, usa las hojas, porque yo no las estoy usando. Ahí está. Mira, llévatelo, te lo regalo. Ahí está completo. Ok. Vamos a ver si todavía... ¿Ahí se ve más cerca? A ver, una más. Ay, ahí ya, sí se ve más cerca, pero ya se borra, ¿verdad? Ah. ¿No, sí? Ah, bueno, ok. Bueno, pues ahí lo dejamos. Está bueno, no se enojen. Ahí va. Sí, saltaron todos. Ok. Mire lo que dice aquí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hermano, si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, entonces ya no, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, hermano. Nosotros podemos ponerle un límite al pecado, detenerlo. Cuando la tentación viene y llama. ¿Qué le dijo el Señor a Caín hace ratito que lo leímos? El pecado allá está a la puerta, está esperando a que tú le abras la puerta. Y una vez que tú le abras, todavía aún así, tú tienes poder para vencerlo. Pero a veces no queremos vencerlo. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta el pecado. ¿A cuántos les gusta el pecado? ¿Sí? Es que está bien sabroso. Es que el pecado es muy sabroso, ¿verdad? Es como cuando te ponen un pozolito así bien sabroso, recién salido, con un buen sazón. Pues como decirle que no, aunque estemos a dieta, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil cuando uno está a dieta? ¿Dejar de qué? Bueno, pues estar en Dios es como estar a dieta, ¿verdad? Es una cosa difícil porque el pecado ahí se presenta como un delicioso pan. Es por eso que cuando Cristo estaba en el desierto, el Satanás vino y le tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el pan es sabroso, especialmente cuando ya tenemos 40 días sin comer, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros sepamos que el pecado siempre va a llegar en nuestra necesidad. Ahí está la puerta. La vida, vivirla de una manera más fácil es posible porque ahí está la puerta.
Pero ¿qué es lo que vamos a decidir? Y ahí es donde vienen estas lecciones. Ahora vamos a ver la guerra espiritual y el punto de vista bíblico. ¿Qué nos dice aquí? La materia de la guerra espiritual debe ser estudiada dentro del contexto del propósito total de Dios para la redención de la humanidad pecadora. Escuche, estudia las parábolas del sembrador y del trigo y la cizaña en Mateo 13. Ambas parábolas se refieren al crecimiento del reino de Dios, el cual ocurre mediante el plantar la palabra de Dios. Las dos parábolas reflejan la guerra entre los reinos con la batalla centrada en los propósitos redentores de Dios. ¿Qué quiere decir? Siempre que Dios está tratando con una persona, algo tiene que venir a sembrar cizaña, ¿sí? Algo tiene que estorbar. Yo les voy a decir una cosa a los que se van a bautizar en estos días. Los que se van a bautizar en estos días deben de saber, ¿sí?, que ustedes van a pasar por momentos difíciles de aquí al día del bautismo. ¿En qué aspecto? Pues va a venir el desánimo, a lo mejor ya no me voy a querer bautizar, a lo mejor me va a fastidiar todo y todos, ¿verdad? Especialmente el pastor. ¿Sí? Van a empezar imprevistos, no nos vamos a poder levantar temprano, se nos va a hacer tarde, ¿sí? Unos dicen que a lo mejor va a estar lloviendo, otros dicen que va a ser frío y la alberca está muy fría y me voy a enfermar y no me voy a querer meter al agua fría. Usted sabrá lo que usted va a hacer, pero yo le digo, si usted puede empezar a ayunar y a orar, o de perdido orar, hágalo, porque usted está librando una batalla. Desde el momento que usted abrió su boca para decir me voy a bautizar, empieza una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque usted está tratando de cambiar su vida para siempre. Usted está tratando de hacer un compromiso perpetuo con Dios. Está haciendo un acto de obediencia que Dios le está demandando. Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el próximo capítulo. Quiero que vaya conmigo, ¿sí?, a el próximo capítulo que se encuentra ahí voy. Vámonos a entrar a lo que es el capítulo 3, el comandante en jefe. Vamos a ver quién es Dios y cuál es el versículo para esta guerra. Deuteronomio 6:4, oye Israel, nuestro Dios, Jehová es uno. Amén. La Trinidad de Dios. La Biblia nos revela que Dios es triuno, ¿sí? Esto lo va a encontrar en la página 33. Avance a la página 33 y Dios es triuno. Quiere decir que es tres personas en uno, ¿sí? Dios posee una naturaleza triuna. Esto quiere decir que son tres personalidades distintivas, aunque es un solo Dios, ¿sí? Y vamos a ver en dónde lo podemos ver. Mateo 3, del 16 al 17. ¿Qué nos dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz en los cielos que decía, ahí está hablando el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiere decir que Dios es tres personas, ¿sí? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí se manifestaron los tres. Cristo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo había descendido también sobre él para bautizarle y llenarlo de poder. Y también en este momento el Padre estaba dando testimonio diciendo, este es mi Hijo, ¿sí? No aquel, no Juan el Bautista, no aquel sacerdote, este es mi Hijo amado. Amén. Y al dar testimonio de él, en ese momento Cristo fue arrebatado por el Espíritu Santo y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Quiere decir, con esto y con este verso que estoy tomando, de que cada que tú te propongas hacer algo para el Señor, va a venir una guerra espiritual. No importa lo que hagas, cada que vas a dar una clase el domingo a los maestros, cada que vas a venir diácono y tienes que impartir la Santa Cena, cada que uno de los ministros tiene algo que hacer, ¿sí?, siempre va a estar la oposición. Porque dice la Escritura, ¿sí?, en Gálatas, que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne se opone para que nosotros no hagamos lo que queramos, ¿sí? Y ya nos dice, estas cosas se manifiestan en la carne, pero también el espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Entonces nos dice todas estas cosas para que nosotros veamos que dentro de nosotros siempre hay una guerra espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentarnos al enemigo? ¿Cómo vamos a enfrentarnos al mundo si primero no vencemos lo que hay en nosotros, nuestras propias pasiones? Entonces Dios nos está hablando que Él tiene el poder, ¿sí?, para hacer las cosas. Quiero que vaya conmigo, si va al Salmo 62, y mire lo que nos va a decir el Salmo 62, que esta es una realidad que solamente, ¿sí?, le fue revelada al rey David. Mire lo que dice el Salmo 62, 11 y 12. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. ¿De quién es el poder? De Dios. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú das a cada quien. Pero ¿de quién es el poder? No de Satanás, es de Dios. ¿De quién es el poder? ¿Del pecado? No, de Dios es el poder, hermano. Y de Cristo es el hacer misericordia. Él es quien dice, yo lo justifiqué, yo di mi vida por Él. Hay que tener misericordia, ¿verdad? Amén. Él es el que hizo esas cosas. ¿Por qué? Porque el pecado está presente ahí a la puerta. Cada que tú sales de tu casa, ahí está el pecado. ¿Dónde está? Cada que abres el Facebook, ahí está el pecado. Cada que hables TikTok, ahí está el pecado. Siempre el pecado va a estar presente. Y no está bien, porque nosotros somos seres pecadores, ¿verdad? Somos seres faltos delante del Señor, incluyéndome a mí y a cualquiera. Todos somos faltos delante del Señor. Pero el Señor dice, el pecado ahí está a la puerta, pero te he dado la autoridad para que lo venzas. Si tú quieres practicar, practícalo. Pero tú tienes, ¿sí? Tú tienes esa autoridad para poderlo vencer. Así que recuerde que Dios ya le dotó de esa autoridad. Quiero que vaya ahora a Juan 15, 26. Todas estas citas nos van a hablar acerca de la Trinidad. Y quiero que vea más o menos un diagrama de lo que es, ¿verdad? Fíjese lo que dice aquí. En Hechos 2:33 nos habla también de nuevo del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Has de saber que Dios es eterno, ¿sí? Quiero que vaya conmigo a Salmo 90, del 1 al 2, y otra persona que lea Génesis 21:33. Si no lo tiene y alcanza a leer, léamelo ahí. ¿Qué nos dice el Salmo 90, del 1 al 2? Señor, léanlo todos, no importa. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? Aquí la palabra correcta donde dice desde el siglo y hasta el siglo es de la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Recuerde una cosa, el tiempo Dios lo creó para su creación. ¿Sí? El tiempo es para la creación. Porque en realidad antes de que existiese la tierra, Dios habitaba en eternidad. Y cuando esta tierra ya sea juzgada y haya terminado, empieza otra vez la eternidad. El tiempo solamente existe en la creación de Dios, ¿sí? Ese tiempo que nosotros, ¿por qué? Porque es un espacio determinado donde Dios está trabajando en la vida de nosotros, ¿verdad? De la raza humana. Bien, vamos a seguir más adelante. Dios es eterno. Génesis 21:33, ¿qué nos dice? Plantó Abraham un tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y la eternidad pues nos mira, lo trata de poner ahí como si fuera un círculo. Dios es un espíritu. Juan 4:24, ¿qué nos dice? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ok? Más adelante, Dios es soberano. ¿Qué nos dice Romanos 9 y Efesios 1? Dios es el poder soberano, el más grande en todo el universo. Fíjense lo que dice. Vamos a Romanos, porque Romanos está más bonito que Efesios.
Fíjense lo que dice Romanos capítulo 9. Y vamos a ver a qué nos dice este capítulo. Dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice, hablando de la soberanía del Señor. Aquí está. Nos habla acerca de todo esto, pero quiero que se enfoque en el verso 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Quiere decir que Dios tiene poder para crear y para destruir. Entonces, Dios en realidad está siendo paciente, porque Él es soberano. Él es el único que puede hacer las cosas. Y lo podemos volver a ver. Hay muchas citas que aquí no menciona, pero que yo le puedo decir. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando dice, yo tengo la llave y nadie puede cerrar más que yo, y nadie puede abrir más que yo. Es soberano, hermano. Él tiene la autoridad para hacer y deshacer, ¿sí? Quiero que vaya ahora que Él es omnipresente. Hay 3 citas, pero vamos por favor a Proverbios 15:3. Ahí la puede leer. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando los malos y los buenos. El Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú también estás. Dios está en todas partes, hermano. A diferencia de Satanás, Él no es omnipresente. Él se maneja a través de demonios, a través de ángeles caídos. Él no puede estar en todas partes. Entonces es bien importante que usted sepa esto. Satanás no lo sabe todo, ¿sí? No puede leer tus pensamientos, ¿sí? Porque tampoco es omnisciente. Entonces solamente Dios lo sabe todo. Es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí viene la omnisciencia también. Quiero que vaya, por favor, hay otras 3 citas. Fíjese lo que dice Salmo 139, 4. ¿Qué nos dice? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Y fíjense lo que dice también Hebreos 4:13. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Omnisciente, todo lo sabe. Cuando Cristo andaba aquí en la tierra, dice que le decía a los sacerdotes, yo hago todas estas cosas y ustedes me quieren matar. Y ellos decían, ¿estás loco? ¿Demonio tienes? ¿Quién te quiere matar? Pero Él sabía los pensamientos. Sabía que los sacerdotes por dentro decían, ojalá te mueras, ¿verdad? Ojalá podamos matarte. Pero Él lo estaba escuchando. Dios sabe lo que tú piensas. De hecho, todavía hay otra cita que no viene aquí y que también está en Isaías. Antes de que ellos clamen, yo habré escuchado. Mientras que ellos están hablando, yo ya contesté. Es omnisciente, hermano. Sabe todas las cosas. También es omnipotente. Quiero que vaya. También hay 3 diferentes citas y quiero que vaya conmigo. La primera, Génesis 17:1. Yo soy el Dios. Mateo 19:26. Pero a Dios todo. Apocalipsis 19:6. Porque el Señor nuestro Dios. Y por último, Salmo 62. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Que de Dios, Él es todopoderoso. ¿Sí? El Shaddai, ¿sí? El todopoderoso, el que sacia todas tus necesidades, el que puede todas las cosas. Jesucristo, hay otra cita en Apocalipsis que nos dice también al principio, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Cristo es el todopoderoso, ¿sí? Y dice el canto, no hay imposible para Dios, no lo hay, ¿sí? Él hizo todo lo que existe, cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Así que recuérdelo, su Dios tiene todo poder. Así que cuando usted piense que su problema es muy grande, usted puede identificarse como lo hizo el hijo pródigo y decir, oye, ¿qué está pasando? Si yo soy hijo de un rey, mi Señor es todopoderoso, mi Señor es omnipresente, es omnisciente, ¿por qué tengo que vivir yo en esta esclavitud cuando Él me ha hecho libre? Y si Él me ha libertado, en realidad soy libre. Amén. ¿Sí? Amén. Vamos a seguir más adelante. Quiero que vayan ahora que Dios no cambia. ¿Sí? ¿Qué nos dice Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová,
Por eso no hemos sido consumidos, ¿verdad? Y Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Más adelante nos dice que Dios es santo. Es que hay que conocer quién es Dios antes de entrar en una guerra espiritual, hermano. Dios es santo. Levítico 19:2, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y Isaías nos dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, sobre él había serafines, y decían uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Sí, la palabra en hebreo es kadosh, que significa apartado, que significa, sí, algo que es reservado, algo santo, algo que no tiene mancha, sí, que no hay nada que nosotros podamos ver, es inmaculado, sí. Justo, Deuteronomio 3:4, es un Dios de verdad, no hay maldad en él, es justo y recto. Dios es fiel, ¿sí? Timoteo 2:13. Dios es benevolente, es misericordioso, tiene gracia, ¿sí? Él ama, es sabio, es infinito, ¿sí? Todo eso y más es Dios. ¿Dónde está Dios Padre? Vamos a decir aquí, ¿dónde está Dios? ¿Qué nos dice Isaías 66:1? Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Amén. Él está en su trono. Pues alábale que Él vive, ¿verdad? Tiemble delante de Él toda la tierra. ¿Qué nombres tiene Dios? Jehová significa Señor, pero hay otras propiedades de este nombre. Y quiero que vayas, te voy a dar las citas rapidito. Está en Éxodo 15:26, Éxodo 17 del 8 al 15, Jueces 6:24, Salmos 23:1. Y en ese orden te voy a decir qué es. Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. Jehová Nisi, el cual es bandera o estandarte. Jehová Shalom, que es nuestra paz. Y Jehová Raá, que es mi pastor. Más adelante nos da otras tres propiedades igual. Se encuentran en Jeremías 23:6, Génesis 22:14 y Ezequiel 48:35. Jehová Tzidkenu, que significa es nuestra justicia, ¿sí? Jehová Jireh, que significa el que provee. Y Jehová Shama, que significa Jehová está allí. Posteriormente, también se le conoce como Elohim, ¿sí? Que significa el Señor, o el Señor está presente como un poder creativo, ¿sí? También está el Padre. Esta es el nuevo nombre que se volvió universal gracias a Jesucristo. Ya no lo conocemos ni como Elohim, ya no lo conocemos como Adonai, ya no lo conocemos como Jehová, lo conocemos como el Padre. Así que usted le puede decir Padre, porque ya hay otra relación, ya hay alguien que compró y restableció esa relación. Entonces, el primer paso para que usted sea libre es venir a Cristo. Amén. Una vez que usted viene a Cristo, usted ya no es un advenedizo. Usted viene a ser hijo y coheredero de las promesas. Usted ya viene a ser hijo de Dios. Usted ya viene a poderle llamar Abba, Padre. Usted ya le puede decir Padre en el nombre de Jesús y establecer una relación con Él a través de los méritos de Cristo. Así que yo le quiero preguntar a usted, ¿de qué manera ora? Porque si usted está orando como se le da la gana, no va a funcionar. Dice Jesucristo, todo lo que pidas en mi nombre, al Padre lo recibiréis. Entonces, ¿cómo es la oración? Padre, en el nombre de Jesús, te pido esto y esto y esto. ¿Sí? Porque nuestra dirección es hacia el Todopoderoso, hacia el Eterno, donde no hay sombra de variación, el que habita en un trono sempiterno. Ahí es donde van dirigidas nuestras oraciones, en el nombre, porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, tú le estás diciendo por el sacrificio del Eterno, de aquel que habita en inmortalidad. Porque usted sabía que Cristo no lo podía contener la muerte. La muerte estaba ahí, delante de Él, en la cruz, esperando a que Él se muriera, porque no se lo podía llevar. No podía hacer nada, porque su Señor, su Creador, estaba ahí, y Él estaba de rodillas. Ahí estaba delante de Cristo de rodillas. No se lo iba a llevar cuando ella quisiera, se lo iba a llevar cuando Cristo decidiera acompañarle.
pero se levantó con poder. Amén. Bien, también se le conocen de otras maneras como él, ¿sí? Por eso se le dice El Shaddai, El Olam, El Elión, que significa eterno, que significa, ¿sí?, el Dios exaltado sobre los otros dioses, ¿verdad? También lo mismo el nombre Yahweh, que es el nombre que se le dio a Moisés, ¿verdad? Que significa yo soy. Es una manera derivada a lo que ahora nosotros llamamos Jehová, ¿sí? Bien, pero le voy a decir algo. Cuando el Señor dice Jehová Shabbaot, cuando Él dice Jehová, el de los ejércitos, está hablando que hay una guerra, ¿sí? Así que cuando usted quiere invocar al Padre, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, estoy pasando por esto. Ayúdame. Y en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Porque ha de decir que usted, y le voy a decir algo, hay mucha gente que dice: ¿por qué ustedes usan la sangre de Cristo cuando reprenden? Si en la Biblia no enseña que la sangre de Cristo se deba de usar de esa manera. Y hay gente que se dedica a hacer estudios minuciosos, nomás para fastidiar a Dios y fastidiarnos a nosotros. Porque en realidad dice Apocalipsis que estos, hablando de nosotros, vencieron por la sangre del Cordero. Quiere decir que la sangre del Cordero me da la victoria. Y en cualquier guerra que yo esté, yo puedo mencionar la sangre de Cristo, porque en ella me da la victoria. En ella se encuentra el poder. Porque es la justificación, es lo que vino sobre nosotros, es lo que me ha llenado, lo que me cubre, lo que me hace ser lo que soy, un hijo de Dios. Así que si algo tiene poder, es la sangre de Cristo. Vamos a ver qué más. Sí. Lo que pasa es que toda esa gente que hace sus estudios no ha estado delante de un endemoniado para haberle dicho: la sangre de Cristo te reprende. Es bien fácil hablar cuando no te has parado delante de un endemoniado. ¿Qué funciones especiales existen para el Señor? Fíjese lo que dice aquí. Las funciones especiales de Jesús en relación con la guerra espiritual incluyen las siguientes. Número 1, redimir al hombre del pecado. Quiero que vaya por favor a Romanos 8:21. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y nuevamente, Gálatas 5:1, estad pues firmes a la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a los yugos de la esclavitud. ¿Qué quiere decir? Ya no debes de dejarte vencer por lo malo, hay que empezar a vencer con el bien. ¿Sí? No puede ser vencido ya. Ahora, el Señor nos dio la autoridad sobre las fuerzas del maligno, ¿sí? Quiero que vaya a Lucas 9:1. Reuniendo a los 12 discípulos, les dio poder, autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, ¿sí? Y también vino a destruir las obras del diablo. Primera carta de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. También para interceder por los creyentes. Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Así que, ¿quién nos podrá hacer frente? Tribulación, hambre, desnudez, espada, ¿sí? Dice la Escritura, el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo dio también para salvación, ¿qué no nos dará junto con ello? Y también nos dice que nos ha dado la autoridad sobre todo lo que se nombra. Y en eso también está Satanás, ¿sí? Y lo dio por corona y lo puso a los pies de la iglesia. Y cuando venían aquellos 70, decían, Señor, nos gozamos porque en tu nombre los espíritus se nos sujetan. Y Jesús les dijo, no, yo veía a Satanás caer, ¿sí?, del cielo como un rayo, y yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no te regocijes que en realidad tu nombre, regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir? Que lo que realmente es el verdadero propósito es que nuestra salvación, ¿sí? Así que más que cualquier cosa, regocíjese que Dios tenga su nombre escrito, ¿sí?, en el libro de la vida. Amén. ¿Qué significa Jesús? Y vamos ahora a ver algunos nombres de Jesús. Jesús significa Salvador o Libertador. Qué padre, ¿verdad? Porque si estamos hablando de liberación, Cristo significa liberación, ¿sí? Él nos liberta. Fíjense lo que dice aquí.
El nombre de Cristo significa ungido. Juan 4 del 25 al 26. Hay otros nombres adicionales con los cuales a Cristo se le ha conocido en la Biblia. El primero, el segundo Adán. Primera carta a los Corintios 15 del 45 al 47. Es un abogado según Juan, primera carta de Juan 2:1. Es todopoderoso, la cita que le leí en Apocalipsis 1:8. Es el alfa y el omega, también en Apocalipsis 21:6. En realidad la traducción aquí está equivocada porque te lo está dando en un sentido griego. En realidad es del Aleph a la Tav. En otras palabras, es de la primera letra hebrea hasta la letra número 22. Porque son 22 letras en el alfabeto hebreo. Y el 22 representa a Cristo, pues Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Amén. Más adelante nos dice que también Él es el Amén. Apocalipsis 3:14, el anciano de días, el ángel de su presencia, ungido por encima de sus compañeros, ungido, apóstol de nuestra profesión, brazo del Señor, autor y consumador de la fe, ¿sí? Autor y de eterna salvación. Eso está muy bonito y está en Hebreos 5:9, ¿verdad? Nacido de Dios, amado, obispo de las almas, primera de Pedro 2:25. Bienaventurado y solo soberano, Timoteo, ¿sí? Renuevo justo, renuevo de raíz, ¿sí? Todo esto en Jeremías, pan de vida, Juan 6:48. Estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. Y déjeme decirle, mucha gente se equivoca con esta traducción, porque a veces decimos nosotros, es que Satanás es la estrella de la mañana. No, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Quiere decir que Él es una estrella sobre todas las estrellas. Él es el que brilla por excelencia. Él brilla con luz propia. Las otras estrellas fueron creadas por Dios aludiendo o dando a entender que son los ángeles. Pero hay una estrella que es resplandeciente y ese es Cristo. Todas las demás nomás son estrellas, pero Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice. Es hijo del carpintero. Mateo 13:55, piedra angular, señalado entre 10,000 en Cantar de los Cantares, el Cristo, Juan 1:14, Cristo el Señor, Jesucristo nuestro Señor, Cristo, poder de Dios, consejero, pacto del pueblo, aurora, lucero, fíjese, lucero, en primera carta de Pedro, sí, perdón, segunda carta de Pedro 1:19, pero no es el lucero hijo de la mañana, es el lucero solamente. Libertador, ahí es donde nos damos cuenta que Satanás todo lo trata de imitar. Y más adelante vamos a hablar también de los dones espirituales en los cuales usted se va a dar cuenta que él tiene todo a la par. Porque es un imitador, no es realmente un ser original, es un ser creado. Por lo tanto, lo único que sabe hacer es imitar a Dios, porque no sabe hacer otra cosa. Fíjese lo que dice más adelante, es la puerta, Juan 10:9, ¿sí? Es Emanuel, Mateo 1:23, y es la vida eterna. Y hay muchas, miren, hay 3 y 4 hojas llenos de puros nombres de Él. Yo les digo, estudien el manual, ¿verdad? Porque pues si entro mucho en detalle, se nos va el tiempo. ¿Quién es Dios Espíritu Santo? Y es que esto es lo más bonito, ¿verdad? Yo no digo que no, amo a Jesucristo, amo al Padre, pero es que el Espíritu Santo es alguien tan especial. Es alguien es que tiene una personalidad tan cálida, ¿sí? Que usted se va a dar cuenta, incluso en la Biblia, es un ser tan especial que Cristo dijo, incluso la blasfemia contra el Padre, contra mí va a ser perdonada, pero contra el Espíritu Santo no. Porque es alguien especial. Es alguien, hermano, que se alegra contigo, llora contigo, está conectado contigo. Es un ser que está conectado con toda la creación. Es un ser tan especial que Él fue el quien levantó a Jesús de entre los muertos. Es un ser que te bautiza y cambia tu vida. Es alguien muy especial. Y quiero que vaya conmigo a la personalidad del Espíritu Santo. Tiene mente. Romanos 8:27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Escudriña la mente humana. Tiene voluntad, ¿sí?
No sé si usted dice ahí, bueno, aquí está hablando de la cita de los dones que dice que Él reparte particular como Él quiere. Pero también nos dice más adelante en otras citas, ¿verdad? En Hechos, nos dice que Él era el que daba la dirección. A Pablo le decía, aquí no vayas, aquí sí ve, acá no vayas. Y les estorbaba para que no fueran. Porque Él estaba diseñando el plan estratégico, ¿sí? Para la salvación. Cuando nosotros decimos, ¿por qué Pablo tuvo tanto éxito? ¿Por qué Pablo pudo conquistar todo lo que era la antigua Asia Menor? ¿Por qué podía llegar a Europa? Llegó a muchos lugares. Tenía una manera tan especial, Pablo, de llegar. Porque el Espíritu Santo lo estaba guiando. Él le decía para dónde ir y para dónde no ir. Y donde él llegaba la salvación. Porque el Espíritu estaba con él. ¿Sí? Vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué nos dice la voluntad del Espíritu Santo? Hechos 16 del 6 al 7, atravesando Frigia y Panfilia, aquí es lo que les digo, y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, porque no era el momento, ¿sí? Ya después Asia también fue alcanzado, pero en ese momento no era el momento, porque aquí hablaba de Asia Menor, no de Asia de los chinos, ¿verdad? Hablaba de Asia Menor. Y más adelante vemos que sí fueron alcanzados, porque luego Juan escribe a las iglesias que están en Asia, ¿sí? ¿Ok? Bien, más adelante, Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 8:29. El Espíritu es el que pone en tu corazón cuando le tienes que hablar a alguien de Cristo. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, porque el Espíritu Santo iba a tratar con el eunuco. ¿Sí? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, cuando ustedes sienten algo, cuando tú sientes algo, que tú ves a una persona y tú dices, le quiero dar una moneda porque siento, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando tú dices, es que estoy aquí y empiezo a invocar el nombre de Cristo y empiezo a sentir muy bonito, es el Espíritu Santo. Él es el que nos mantiene el fuego. Él es el que te hace vibrar, el que te hace sentir. Ese que cuando tú empiezas a sentir que dices, siento un calor cuando empiezo a sentir la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Él es el que te dice, ya estoy aquí. Él es el que se hace sentir. Entonces es bien importante, hermano, ¿sí? Él habla, el Espíritu Santo le dice a Felipe, ama, ¿sí? Por el amor del Espíritu Santo, intercede con gemidos indecibles, ¿sí? Y el bautismo del Espíritu Santo también viene. Los dones están en Romanos, Corintios, Efesios y primera carta de Pedro, ¿sí? Y aquí nos dice ciertos dones, vamos a verlos. Rapidito, ahí los ve. Los dones especiales para equipar al pueblo de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dones verbales para explicar la palabra de Dios. Profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Dones de servicio para la obra, servicio, ayuda, liderazgo, administración, dar, misericordia, discernimiento de espíritus, fe y hospitalidad. Y dones de señales para establecer la autoridad de Dios, lenguas, interpretación, milagros y sanidades. Así que Dios está muy bien organizado. A veces nosotros decimos, oye, es que bien organizado está el diablo, ¿verdad? Los manda para acá y los manda para allá. Es puro imitador. Me acordé de alguien con esa palabra. Es puro imitador. ¿Sí? Ese no es original. Ese nomás anda viendo a ver qué le copia a Cristo, qué le copia a Dios. Es todo lo que él sabe hacer. Así que ¿por qué nosotros le vamos a tener temor a alguien creado cuando el Todopoderoso está de mi lado? ¿Sí? ¿Quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es bien importante que usted tenga una identidad en Cristo. Bien. Vamos a ir, ya vamos a salir de esto. Y ahora, sí, bueno, nomás este pedacito. Página 46. El Espíritu se manifiesta de ciertas maneras. Como paloma, como aceite, como agua, como un sello, como viento y como fuego. Y ahí están las citas, ¿verdad? Es bien importante. Página 46, en mero abajo. Bien, ahora vámonos al siguiente capítulo. Nos dice las fuerzas espirituales del bien. Vamos a hablar de angelología, ¿sí? Ya son las 9, ¿verdad?
vamos a irnos rapidito, porque yo les dije que vamos a estar saliendo como entre 9:15, 9:20, si no, pues nos dejamos, ¿verdad? Pero las fuerzas, ¿sí?, de ángeles, que es la angelología o el estudio angelical. Los ángeles, hermanos, no son como nosotros, se personifican como nosotros, pero no son como nosotros. Ellos son una especie distinta, ¿sí? Nosotros fuimos creados un poquito menor que ellos, ¿sí? Pero en realidad, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y los ángeles no. ¿Sí? Los ángeles, hermanos, si usted mira la descripción, mucho de ello es simbólico. ¿Sí? No crea usted que todo, usted cuando los vea, es que sí tienen esas formas como los vieron, ¿verdad? Los antiguos profetas, pero también tienen mucha representación simbólica espiritual, que se tiene que discernir de una manera muy profunda. Así que cada uno de ellos, todo lo que se presentan o se han manifestado, representan algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se le apareció Gabriel, ¿verdad? A Daniel, y le dice, yo he venido a traerte la palabra, ¿sí? Pero se me opuso el príncipe de Persia. Era otro ángel, ¿sí? Dice, y tuvo que venir Miguel a pelear con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que Gabriel es un ángel mensajero, ¿sí? Es un ángel que hace trabajo, es un ministro. Pero cuando nosotros hablamos de Miguel, estamos hablando de un arcángel guerrero. Es alguien que se dedica a pelear. Y lo podemos ver porque cada que se le menciona está envuelto en un pleito. Ya sea cuando arrojó, ¿verdad? Cuando luchó contra Satanás y sus ángeles y los arrojaron. Ya sea cuando aparece contra el príncipe de Persia. O ya sea cuando está disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Siempre él está en una acción, ¿sí?, de guerra. Es por eso que sabemos que él es un arcángel guerrero. Está ahí para defender y para pelear. Es por eso que nosotros tenemos que empezar a ver las personalidades de los diferentes, ¿sí?, ángeles y sus rangos. Porque hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles, hay principados, hay tronos, ¿sí? Hay potestades, hay dominios. Hay muchas cosas, hermano. Y nosotros ahí apenas estamos entendiendo más o menos quién es Gabriel y Miguel, ¿verdad? Y si nos fue bien. Pero ¿por qué lo decimos? Porque es necesario. Porque de esas mismas especies se revelaron, ¿sí? Y nosotros tenemos lucha. Ahorita vamos a hablar de angelología. Después del siguiente capítulo vamos a empezar a hablar de Satanás y de la demonología. Así que vamos a tratar de entrar en esto, ¿verdad? Salmos 34:7, ¿qué nos dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solamente los que tememos a Dios. Porque mucha gente dice, es que Dios me envió un ángel para que me proteja. Toma. Tienes que creer, larguísimo. A veces nosotros nos adjudicamos las cosas, ¿verdad? No, es que Dios me cuida, pues si crees en Él, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no, es que yo ya hay que gozarla, ¿verdad? El otro día estaba yo en un Oxxo y empecé a oír una canción que hizo que me aturdiera la cabeza, ¿sí? Y decía, no sé, es más, era una canción con una voz tan aturdidora. No me acuerdo muy bien de la letra, pero lo dije en voz alta, dije, bueno, pues si te arrepientes, ¿verdad? Porque decía la canción, dice, hay que darle al cuerpo y que no sé qué, dice, porque la muerte no respeta y agarra a todos parejo, o no sé qué tanto diciera, dice, y algún día, ¿verdad? Vamos a entregar esto y vamos a estar con Dios. Espérate. Y con Dios van los que creyeron en Él y los que, ¿verdad? Se portaron de una mejor manera. No es para todos, hermano, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, porque a veces ya nosotros nos hacemos allá en el cielo y viviendo y hasta allá andamos peleando qué mansión nos toca. Oye, espérate, todavía no sabes si vas a llegar. Dice la Biblia que en el cielo va a haber sorpresas, ¿verdad?
No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Van a llegar en aquel entonces y van a decir, Señor, pero en tu nombre profetizábamos. Ay, santo. Y yo creo cuando diga el Señor, apártate de mí, no te conozco. Ay, Ave María, sin pecado concebida, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Sí? Te vas a querer aventar todo el Padre Nuestro, todo el rosario y no te vas a salvar. Porque el Señor busca el corazón. Tú podrás hacer muchas cosas en el nombre del Señor, podrás ayudar. Dice Pablo, ¿de qué me sirve si yo doy mi cuerpo para ser quemado? ¿De qué me sirve si reparto todo mi dinero y lo doy a los pobres? Si no tengo amor, de nada me sirve, porque hay gente que da las cosas, pero para ver cómo le van a agradecer. Cuando tú des algo, dice la Biblia, no debe de saber esta mano lo que sacó esta por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es para gloria. Es porque somos siervos. Y dice todavía la Biblia, siervos inútiles somos. Nomás estamos haciendo lo que debemos de hacer. Qué tremendo. Así que Dios nos dio el mismo estándar a todos. Cuando tú digas, ay, es que yo salvé muchas almas. No, nomás hiciste lo que era tu trabajo. Tampoco te pongan muchos moñitos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener, ¿sí?, ese mismo margen. ¿Qué son los ángeles? Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus qué? Enviados para el servicio de favor. Nuevamente, Dios te va a mandar ángeles si crees, si eres salvo. Si en verdad eres salvo, di amén. Pues no todos son salvos. A ver, otra vez. Si en verdad eres salvo, di amén. Ándele, que se crea. De perdido que el diablo lo oiga ya de aquí al portón. No ve que no puede entrar del portón para acá. De perdido dígalo fuerte para que lo oiga hasta el portón. ¿Sí? Es tiempo, hermano, de que empecemos a tener una identidad en Dios. Amén. Origen de los ángeles. Quiero que leamos estas dos citas, ¿sí? Salmos 148, 2 y 5 y Colosenses 1, 16. Fíjese, alabadlo vosotros sus ángeles, alabado vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron... Porque en Él fueron creadas todas las cosas de lo que hay en el cielo, en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y aquí está hablando de Cristo. Cristo es el creador. Así que hay que estar leyendo bien la Biblia, porque a veces se nos pasa un detallito, ¿sí? ¿Usted cree? Estaba Satanás, tuvo la desfachatez, el descarado ese, de estar ahí enfrente de Cristo y decirle, todo esto te daré si postrado me adoras. Yo creo que Cristo estaba como diciendo, pues no ha leído que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo es mío, ¿qué me vas a dar si todo es mío? El Señor dice, de lo que hemos recibido de tu mano te estamos dando. Nosotros le damos lo que Él ya nos dio, hermano. ¿Sí? No le estamos dando nada porque Él ya nos lo dio primero. Es también cuando dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Así que cuando usted diga, es que yo amo mucho a Dios, pues sí, pues Dios te amó a ti primero. ¿Eh? Bien, vamos a seguir. ¿Cómo se organizan los ángeles? Colosenses 1:16, también ver Efesios 3:10, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Hay clasificación de ángeles, y aquí es a donde vamos. Existen mensajeros, ángeles electos, hay querubines, hay serafines, hay criaturas vivientes, hay ángeles individuales, como por ejemplo Miguel, Gabriel y otros, grupos especiales de ángeles, como los ángeles a las 7 iglesias, los que controlan los vientos, los que están delante de Dios, ¿sí? También aquellos que ministraban, ¿sí?, las últimas plagas, incluyendo las copas, y también aquellos 24 ancianos que también dice que estaban rodeados de esos seres, ¿verdad? ¿Qué sabemos de qué atributos tienen ellos? En Hebreos 1:14 nos dice que son espíritus. En Lucas 20, del 34 al 36, nos dicen que no tienen sexo. Son inmortales, según Mateo 22. Tienen tanto formas visibles como invisibles, según el libro de los Números. Aparecen con la semejanza de forma humana, Génesis. También Daniel, pero no lo pusieron.
tienen emociones, Lucas, tienen apetito, Génesis, son seres glorificados, son inteligentes, son dóciles, son poderosos, no tienen necesidad de descansar, viajan a velocidades increíbles, hablan en idiomas, son innumerables, son inmortales, no se casan ni tienen hijos, son obedientes, son santos, son reverentes. ¿Sí? ¿Y qué es a lo que ellos se dedican? ¿Cuál es su esfera de actividad, especialmente en la tierra? Mateo 18:10. Mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que siempre los ángeles están viendo el rostro del Señor. ¿Sí? Y yo creo que aquí vamos a parar, porque ya de aquí sigue el ministerio de los ángeles. Y ya viene lo que es la adoración, y eso ya es más proteger, sustentar, pero ya son cosas que sí me gustaría ondear un poquito más. Nos vamos a quedar en la página 53, el ministerio de los ángeles. Amén. Ok. Yo quiero, antes de ceder el lugar, bueno, pues primeramente quiero despedirme de las personas que nos están viendo en Facebook. Dios los bendiga, y hemos dado por terminado esta enseñanza. Acompáñenos, vamos a estar el domingo y también el próximo miércoles para seguir con esta enseñanza. Y ya los dejo ir porque lo que voy a hablar es de la iglesia, y como no vienen, pues se lo pierden. Dios los bendiga.